Bueno, nuevamente seguimos con la segunda sesión de la cátedra de investigación 2. Vamos a esperar que se reúnan, se ingresen todos y continuamos para no dejarlos como perdidos en la temática que vamos. Estamos hablando del diseño del proceso de investigación bajo el diseño etnográfico. Hablamos de los elementos, hablamos de las características, hablamos de lo que involucra, ¿cierto? El diseño etnográfico, ¿cierto? De esos elementos. Y ahora vamos a hablar un poco, digamos, de los tipos de estudios etnográficos, porque también hay unos tipos, ¿cierto? Al igual que la teoría emergente que maneja tres, que es el constructivista y este también maneja tres tipos de estudios, ¿cierto? Tres tipos de estudios que hacen referencia al diseño etnográfico. Bueno, que se involucren rápidamente para no dejarlos perdidos en la... Hasta tenemos 13, van 12, me faltan todavía, me hacen falta 6. Me falta 6. Bueno, hasta el momento va muy claro todo, jóvenes Michael, Juliana, todo muy claro. Vamos entendiendo los diferentes diseños del proceso de investigación cualitativa con estos enfoques, con el enfoque teoría emergente y ahora con el diseño etnográfico. Bueno, entonces continuamos. Tipos de estudios etnográficos. Primero, hay un tipo de estudio que se llama etnografía realista. ¿Qué es ese? ¿Qué es ello? La etnografía realista, vamos a admitir aquí a Jonathan Cortés. La etnografía realista lo que es una narración objetiva de la situación. Una narración objetiva de la situación que generalmente o usualmente está escrita en tercera persona, entregando como información de lo que se aprendió de los participantes, ¿cierto? Ahí el investigador nunca reflexiona en el informe, él nunca hace una reflexión, nada, solo informa, solo hace una narración objetiva, ¿cierto? En tercera persona. Si estamos hablando sobre el comportamiento y el desarrollo de las comunidades indígenas en los últimos 100 años, él empieza a narrar esa narración objetiva de la situación, ¿cierto? Como la realidad de esas comunidades indígenas aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces empieza narrando cuándo llegaron a la ciudad de Bogotá, en qué época, cuál ha sido su situación, pero él empieza a narrar lo que le entregaron los participantes, ¿cierto? No lo que él se vaya a inventar, sino lo que recibió de esos participantes, ¿sí? Lo que aprendió de esos participantes. Por eso se llama una etnografía realista. Luego viene el estudio de casos, que es otro tipo de estudio etnográfico, que es el análisis de casos de una persona, de un evento, de una actividad o proceso, desde su perspectiva cultural, ¿cierto? Entonces vamos a analizar un caso, por decir, de un político, ¿cierto? Vamos a analizar a esa persona, esos eventos que vivió, esos procesos, ¿sí? Pero desde el punto de vista cultural, ¿por qué llegó a ser presidente? Pues vamos a analizarlo, ¿cierto? Vamos a estudiar ese caso. El señor J.J. Johnson, ¿por qué llegó a ser presidente de Colombia? Pues vamos a estudiar esa persona. Desde su nacimiento, desde sus congéneres, desde sus patrones culturales que fueron sus padres, sus abuelos, cómo fue la descendencia desde el punto de vista cultural de esa persona, ¿cierto?
cuáles fueron los eventos, cuáles fueron los procesos para llevarlo a, a ser presidente desde la perspectiva cultural. ¿Listo? Y otro es la etnografía crítica, ¿cierto? Que sus bases están ¿qué? En la teoría crítica, ¿cierto? ¿Qué será la crítica, señor Katama? ¿Qué entiende por crítica? Crítica en en la investigación, profe, en Sí, cuanto a la, ¿qué será eso? En términos general, ¿qué significa crítica? pues, me- pues llevándolo, digamos, a la investigación, Sí, pienso que es como, a ver, ¿cómo se podría decir? Como cuestionarse uno mismo o hacia la investigación si va en el camino correcto. en el consejo, ¿cierto? Bueno, vamos a buscarle que le ayude al señor Katama. Señor Martín López. Señor López, buenos días. Veo que pero no tiene ni conexión ni nada el señor López. No tiene nada. Paula Andrea, buenos días. Ah, sí, Martín Buenos días, López. profe. Espere que ya, Martín López ya volvió. Señor Martín López, ¿dónde está usted? Señor Martín López, buenos días. A veces no lo escuchamos, señor López. Tiene problemas de internet. Listo, señor López. Eh, vamos a darlo pendiente. Ahora sí, Paula Andrea. Paula Andreita, buenos días. ¿Qué entiendes por crítica? Pues crítica puede ser una opinión Una opinión, ¿cierto? brindando de pronto una opinión como constructiva o O también negativa. negativa. Nosotros cuando criticamos, ay, que es que le estoy haciendo una crítica constructiva. ¿Se acuerda cuando le dicen a la persona es que le estoy haciendo una crítica constructiva? No se coloque esa ropa que se ve fea. Es una crítica constructivista. No, exacto. En la etnografía, la palabra crítica, pues primero tiene sus bases en la teoría crítica, que lo que busca es exponer la opresión o la inequidad de la sociedad, ¿cierto? Cómo ha sido una opresión y una iniquidad en la sociedad, con miras a qué, a involucrar a los individuos y los grupos sociales hacia el apoderamiento de qué, de un colectivo. Miramos cómo investigar, ¿cierto? Esa opresión, esa inequidad que ha habido entre la misma sociedad, ¿sí? Donde lo que ha involucrado a los individuos y algunos grupos, aprovechando estos estados y estos eventos, pues se han hecho un apoderamiento colectivo, ¿cierto? Mire, si ustedes observaron todos la, la serie esa de Bolívar, ¿sí la vieron ustedes? La última que vieron, Bolívar. ¿Alguno la vieron? Esteban, No, Valentín, profe. Nicolás, Sebastián, Iván. No, profe, la verdad no. ¿Ninguno la ¿Esta vieron? serie? No, no, no. No, Obsérvenla. profe, la verdad no. Obsérvenla y miren cómo mostraron la realidad de un Bolívar y de una sociedad colombiana criolla y es la crítica que se le ha hecho. Estos grupos que nacieron entre la mezcla de los españoles y luego los mestizos y luego nació esa sociedad criolla, ha sido más opresora y ha hecho más la inequidad en las sociedades que los mismos españoles, ¿sí? Estos señores, Camilo Torres, bueno, todos esos próceres que vemos ahí fueron una mentira dentro de esa sociedad, porque gracias a ellos, pues, siguen todas esas eh, diferencias sociales, todas esas inequidades sociales, ¿cierto? Y uno mira en términos generales, hizo una crítica que se le ha hecho que Bolívar finalmente luchó por una causa perdida. Sí, sí me voy a entender, jóvenes. Perdió por una causa perdida, porque al final el mismo pueblo
en manos de unos cuantos individuos que tomaron el apoderamiento, terminaron echándolo y despojándolo de estos ideales y terminar de alguna manera en una pobreza inmensa, una persona que tuvo tanta riqueza y tanta cultura. Digamos como que eso es lo que al hacer esa investigación de etnografía crítica uno se involucra y estudia esa sociedad y se mira por qué es el comportamiento de la actual sociedad, por qué somos así, ¿cierto? Porque desafortunadamente, jóvenes, la nueva raza que surgió después de los españoles ha sido como el hecatombe de la construcción de nuestro país. Bueno, jóvenes, entonces, ojo acá, etnografía realista, estudio de casos y etnografía crítica. ¿Qué es la etnografía realista? Michael Rivera. Michael, Sí, profe, es como una especie de narración, muy pues bien, que se obtiene a partir de los participantes, pero esa narración se hace en tercera persona. muy bien. Esa es una narración en tercera persona, ¿cierto? Eso es lo que hacemos. ¿De qué? De lo que aprendió de los que investigó o de los participantes, de lo que hizo el investigador con los participantes. Y él hace una narración objetiva de la situación en tercera persona. Muy bien, joven. Valentina Montealegre, ¿qué es el estudio de casos? Valentina. Valentina Montealegre. Ah, es que tengo Valentina Montealegre. De pronto está diciendo Valentina Cabrera, ¿seré yo? O Valentina Montealegre. Yo, maestro. No, bueno, Valentina Cabrera, porque Valentina no me escuchó. Valentina, señorita Valentina Cabrera, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, señorita, ¿y qué entendió por el estudio de casos con el enfoque etnográfico? ¿Qué es eso? Pues eso es más que todo el estudio dedicado a los comportamientos de la sociedad o de la, ¿cómo De, se llama? de una persona, De una persona en su entorno, digamos un ejemplo, pues de los un evento o una actividad o proceso. Acuérdese, estudio de casos Ajá. específicos. Persona, evento, actividad o proceso. ¿Cierto? Pero ¿desde Sí, qué sí. perspectiva, Valentina? ¿Social, Eh, económica o cultural? Cultural. Muy bien. Desde la perspectiva cultural, Valentina, y para todos, desde la perspectiva cultural. El estudio de casos se hace eso. Un análisis de un caso de una persona, lo que les decía. Por ejemplo, ¿por qué Jorge Johnson llegó a ser presidente de Colombia? Vamos a investigar desde el punto de vista cultural. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál fue el desarrollo? ¿Cuáles fueron las actividades? Entonces se remonta uno a devolverse hasta dónde? Hasta los padres, de los padres hasta los abuelos, y si se puede, los abuelos hasta los tatarabuelos. ¿Cómo fue el comportamiento cultural de los abuelos, de los tatarabuelos? ¿Eran líderes comunitarios en esa época? Luego pasaron a los abuelos, eran líderes, participaron de la sociedad política, luego los abuelos de los padres, y así hasta llegar hasta este individuo, para entender dentro de esa investigación, de un enfoque análisis cualitativo, desde el punto de vista cultural, por qué fue presidente de Colombia. ¿Sí? Una investigación bastante interesante, también agradable, ¿sí? Porque a veces no entendemos por qué las personas llegan a esos grandes desarrollos en la política o en lo cultural o en el arte, ¿cierto? Hay que mirar esos patrones culturales de sus antecesores. Bueno, muy bien. ¿Y la etnografía crítica? ¿Qué será eso, señor Pablo Andrea? César Alexis. César Alexis. César. César Alexis. ¿Será que nos abandonó el grupo? César Alexis. ¿Abandonó el grupo o César? Porque César, ¿me escucha? César. Sí, señor. Pensé que me había abandonado el grupo, César. César. ¿Y entonces qué entendimos por etnografía crítica?
Profe, ¿podría repetir? Es que tengo como mal el internet, se escucha muy intermitente. ¿Tiene problemas? Bueno, entonces debemos a César que se recupere con el internet. Sebastián Céspedes. Sebastián. Señor, Sebastián sí va en el lote, va punteando ahí, ¿no? Va de primeritas, ahí pedaleando fuerte. ¿Qué entendió por etnografía crítica, César? no, profe, no me confunda. Sebastián, está con Digo, Sebastián. Sebastián. Aquí dice Sebastián Céspedes, ¿sí? Pues, sí, señor, pues, profe, básicamente yo entendí pues, etnografía crítica se puede decir que dependiendo como la sociedad o el grupo de personas que uno puede estar estudiando, Sí, pueden hacer distintas críticas, o sea, críticas, pues, entre comillas, constructivas, pero pues depende, o sea, para mí depende del contexto donde se desarrolla la investigación. exacto. Pero ojo, debe tener dos puntos importantes, que es exponer que la opresión y la inequidad, Sebastián, opresión e inequidad de la sociedad, ¿cierto? Que involucra que individuos e involucra grupos que han creado ese apoderamiento colectivo. ¿Se acuerdan cuando les hablaba del caso de Simón Bolívar? ¿Cierto? Que esa sociedad criolla salió peor que los españoles, salieron haciéndole más obediencia a la corona española que ni los propios españoles. Por eso envían al general Sámano para que mate todos esos criollos, pero al final los criollos vuelven y renacen y toman el poder. Bueno, jóvenes, ese es, digamos, como ese diseño etnográfico. Ahora nos vamos a otro enfoque que es el diseño fenomenológico. Fenomenológico, ¿cierto? Cuando hablamos de ese diseño fenomenológico es estudiar como un fenómeno, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura, ¿cierto? ¿Cuál es la esencia de la experiencia vivida por una persona o por un grupo o por una comunidad respecto ¿qué? A un fenómeno? Ahí lo que vamos es a mirar respecto a un fenómeno, ¿cierto? Podríamos decir por qué las culturas indígenas se han desplazado de sus sitios de residencias hacia las urbes. ¿Cuál ha sido ese fenómeno? ¿Por qué ese fenómeno de desplazamiento de esa persona individual, de ese grupo, de esa comunidad? ¿Sí? Ese es, digamos, como el diseño fenomenológico. Ahí lo que, digamos que la diferencia entre los otros diseños cualitativos son las experiencias o los participantes como centro de indagación, ¿cierto? Digamos que ahí miramos todas las experiencias de esos participantes, de ese participante como el centro de indagación, o sea, donde vamos a recolectar toda esa información. Y la base de la fenomenología es que existen a veces diversas formas de interpretar la misma experiencia, ¿cierto? Y el significado de la experiencia para cada participante. ¿Para qué? Para constituir, pues, una realidad. La fenomenología tiene unos fundamentos en algunas premisas, ¿cierto? Sus premisas fundamentales podemos decir que son las siguientes que les voy a anunciar. Primero, en este estudio, lo que se pretende entender y escribir son los fenómenos. Ojo, los fenómenos. Pero desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. Es decir, que vamos a estudiar un grupo social, entonces vamos a estudiar al jefe indígena y luego a todo el grupo, ¿cierto? Entender los fenómenos que han involucrado a esa comunidad indígena, ¿cierto? Digamos que el diseño fenomenológico, su base está primordialmente en el análisis de discursos y temas específicos, así como que haya una búsqueda constante de los posibles significados. Vamos, como que esa es la base del diseño fenomenológico. El análisis de discursos y temas específicos. ¿Para qué? Para encontrarles ciertos
significados. Dentro de la fenomenología, el investigador lo que hace es que contextualizar las experiencias en términos de temporalidad, es decir, tiempo en que sucedieron. Ojo, y en la fenomenología, y eso quiero que les quede clarísimo, el investigador lo que hace es contextualizar las experiencias en términos de su temporalidad, es decir, tiempo en que sucedieron. 1. Espacio, lugar en el cual ocurrieron. Corporalidad, ¿cierto? Las personas físicas que la vieron, ¿sí? Y el contexto racional, es decir, los lazos que se generaron durante las experiencias. Entonces, ojo, contextualización ¿de qué? Temporalidad, espacio, corporalidad y contexto relacional. Eso es básicamente lo que busca el investigador dentro del diseño de la fenomenología, ¿cierto? Eso es lo que él, digamos, como que abarca dentro de ese diseño de investigación. Entonces, claro lo del diseño fenomenológico. Bueno, vamos a preguntar si les quedaron claros. Vamos a preguntar sobre las premisas. Sebastián Vargas. Sebastián Vargas. Señor Sebastián. Sebastián Vargas. Esteban Pedraza. Señor Esteban Pedraza. Señor Sebastián. No, ninguno de los dos. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Señor profe. Miguel Ángel está. Esteban y Sebastián Vargas y Esteban Pedraza nos abandonaron. Bueno, Miguel Ángel, hábleme de una premisa del diseño fenomenológico. Son Pues, 3. según tengo idea, premisa del fenómeno, ¿qué, profe? Las premisas del diseño fenomenológico son 3. Que el estudio, ¿qué pretende? ¿Qué pretende el estudio? Como examinar los contenidos de... profe, lo tenía, se me pasa. Como verificar si son reales, ideales o imaginarios, algo así. Bueno, vamos a ver. Juliana Vázquez, hábleme de una de las 3 premisas del diseño fenomenológico. Pues Juliana. que es un tipo de diseño que pretende entender y describir los fenómenos desde el punto de vista de un participante. Muy bien, Juliana, muy bien. Excelente. Describe esos fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. Muy bien, Juliana. Esteban Poncuta. Señor Esteban. Señor Esteban. Sí, señor profe. Muy buenos días, señor Esteban. Buenos días, profe. Hábleme de otra premisa, señor Esteban. Ya hablamos del estudio que se pretende escribir. Hay 2 premisas más. Hábleme de esas 2 premisas. El estudio con respecto al tiempo en el que... Señor. Ya hablamos de 3 premisas. 1, la primera premisa, que es un estudio que pretende escribir y entender los fenómenos desde el punto de vista individuo y colectivamente. Otra premisa, ¿cuál sería? Del cultural, con respecto a las creencias creencias y tradicionalidad de las culturas. Jóvenes, que la clase esta de hoy va a ser parte de su parcial. Igual yo se lo voy a colocar en el Classroom, ¿no? Lo que hemos hablado hoy, yo les coloco esa información.
Una segunda premisa, jóvenes, es que el diseño fenomenológico se basa ¿qué? En el análisis de discursos y temas específicos, jóvenes, así como la búsqueda de sus posibles soluciones. Ojo con eso, esa es una segunda premisa. Y una tercera premisa, eh, señor Iván Bula, ¿cuál sería la tercera premisa? Señor Bula, que Profe, que el creo que la de investigador los, contextualiza, el investigador contextualiza ¿qué? Las experiencias en términos de ¿qué? como de comportamientos, vivencias. ¿Quién le ayuda al señor Bula? A ver, ¿quién? Yo, profe, Michael, a ver, dígame. contextualización en tiempo en el que sucedieron pues, los hechos. Muy bien. ¿Qué más? El lugar donde ocurrieron, ¿cierto? El lugar también, sí. Las El sitio. personas físicas que la vieron y los lazos que se generaron durante esa experiencia. ¿Eh? Es decir, que el investigador va a contextualizar ¿qué? La temporalidad, el espacio, la corporalidad y el contexto racional. ¿Se ven, jóvenes? Entonces, es importante entender que inclusive este diseño fenomenológico también es un modelo muy bueno para arrancar una investigación con el enfoque cualitativo. Muy bien. Pues nuevamente, jóvenes, que les quede claro. Tres premisas. El estudio pretende describir y entender fenómenos. Se basa en discursos y temas específicos y se contextualiza las experiencias en términos de temporalidad, espacio, corporalidad y contexto racional. ¿Listo? Eso es lo que quiero que les quede como claro dentro de ese. Luego nos vamos para los diseños narrativos. Diseños narrativos. Ese diseño, ¿qué hace? Es recolectar datos sobre las historias de vida y experiencias de ciertas personas, ¿cierto? ¿Para qué? Para describirlas y analizarlas. Ya que, pues si eso es real, cuando se empieza a contar una historia, pues se ayuda como a procesar esas cuestiones que no estaban claras o conscientes. Dicen cuenta, jóvenes, que cuando hemos contado la historia de Simón Bolívar, han salido muchas investigaciones desde el punto de vista narrativo, pero cada día que nos dan una historia diferente entendemos más la vida de este señor, ¿cierto? Se usa frecuentemente cuando el objetivo es evaluar la sucesión de acontecimientos o cuando el objetivo es evaluar la sucesión de acontecimientos, ¿cierto? ¿Cómo se obtienen los datos? Los datos se obtienen a través de autobiografías, de biografías, de entrevistas, de documentos, de artefactos, también podemos incluir ahí materiales personales, y esas personas que guardan varias, por ejemplo, que me escribieron algo, ¿cierto? Que me escribieron algo y yo lo guardé, hicieron un poema y yo lo guardé, me hicieron la descripción de un caso y yo lo guardé, ¿cierto? Esos son los famosos materiales personales. Y testimonios, ¿sí? Que en ocasiones se encuentran ¿dónde? En diarios, en cartas, en artículos, en la prensa, en grabaciones radiofónicas y a veces en esas grabaciones televisivas que se hicieron en algún momento de la vida. ¿Ya? Tense en cuenta que cómo se obtienen esos datos a través de biografías y autobiografías, por eso es narrativo, ¿cierto? Es algo muy raro. Los diseños narrativos prácticamente se refieren a toda la historia de vida de un individuo o de un grupo, ¿sí? Es decir, es como un pasaje en la época de la historia de vida de esa persona o grupo, mirando uno o varios episodios. Esa es también una investigación bastante agradable, ¿cierto? Porque empezamos como a contar la historia, ¿sí? Esa historia de qué pasó en este país, con Colombia, por qué Colombia se comporta así, por qué Colombia sigue siendo así tan, eh,
tiene esos niveles de comportamiento, ¿cierto? Vemos que eso es la apreciación de una investigación cualitativa con el enfoque diseño narrativo. Estos diseños, más que un marco teórico, se utilizan ¿para qué? Para entender la estructura de un individuo o de un grupo, ¿sí? Al escribir de forma narrativa, ¿cierto? La época donde sucedieron, el lugar donde vivieron esas personas, dónde ocurrieron los eventos, las experiencias, ¿cierto? Ahí nosotros estamos como narrando, ¿cierto? Todas esas experiencias vividas. En este enfoque narrativo lo que hace el investigador es reconstruir la historia. ¿De quién? De un individuo y la cadena de sucesos, ¿sí? De forma cronológica, ¿no? De forma muy cronológica, ¿no? Desde los primeros hechos, ¿hasta dónde? Hasta los últimos. Y posteriormente, ¿qué hace el investigador? Bajo su óptica, narra y describe, ¿cierto? Sobre la evidencia disponible, ¿no? Sobre esa experiencia disponible. Él lo que hace es narrar y describir. Identifica categorías, identifica temas emergentes, ¿cierto? ¿Que de dónde vienen los temas emergentes? Pues vienen, ¿de dónde? De todas esas historias contadas de los participantes, ¿cierto? De los documentos o materiales recolectados y pues de la propia narración del investigador. ¿Se acuerdan de la historiadora que existe aquí en Colombia, la señora Uribe? ¿Se la han escuchado? ¿Quién la ha escuchado? ¿Se la han escuchado? La que nos cuenta las historias, la señora Uribe. Bueno, ella utiliza mucho esta perspectiva. Diana Uribe. Muy bien, ella utiliza mucho esa perspectiva de investigación cualitativa, la narrativa. ¿Se acuerda que en sus narraciones nos describe los hechos? Es que Simón Bolívar venía así, es que el general Santander era así, es que los criollos fueron así. O sea, es muy agradable escuchar esas investigaciones desde el punto de vista cualitativo cuando la narra la señora Diana Uribe. Muy agradable. Pues este es un enfoque desde ese tipo. Bueno, claro, los temas de hoy, jóvenes, agradables, bonitos, para ir abonando a su investigación. Bueno, ya todos tienen su tema de investigación, ¿cierto? Sebastián, Esteban, Miguel Ángel, Valentina, Juliana, Valentina, Martín López, Sebastián Céspedes. No, profe, todavía no. Yo todavía no lo sé. Sí, nosotros sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿quién es a quién dejé de monitorar en este grupo? Yo, profe. Juliana, ojo para todos. Juliana me hace el favor y hoy me le pasan el grupo que conformaron, que puede ser de 2, 3, lo que ustedes quieran, y el tema de investigación. ¿Listo? Y ya debemos haber arrancado, ya tenemos que haber arrancado con con un estado del arte, una revisión de literatura, un marco conceptual o teórico, ¿cierto? Un planteamiento de un problema o un planteamiento y el planteamiento de las preguntas de investigación. Ya debemos ir en ese tema. ¿Y cuál enfoque le vamos a dar? Si el fenomenológico, el narrativo, el teoría emergente, ¿cuál? ¿Cuál le vamos a dar? ¿Listo, jóvenes? Para la próxima clase ya me tienen que haber definido eso y de pronto voy a investigar, voy a preguntar en qué han avanzado, ¿sí? Entonces, por hoy vamos a dejar aquí para que en este tiempo que queda se reúnan y definan. Ojo, el que se quede por fuera y se quede sin grupo, ese va a ser su examen final. Señores, va a ser su examen final. Esa es la investigación que ustedes me van a entregar. Obviamente que yo a ustedes no les voy a decir como investigadores puros o natos, ¿no? Es un ejercicio que ustedes van a hacer de una manera mucho más sencilla. Entonces pueden utilizar los diferentes enfoques, el narrativo, el fenomenológico, el etnográfico,
La teoría emergente, pues no les sugiero porque eso es para investigadores mucho más especializados y en estos momentos ustedes, pues, diríamos que es gastrónomos. ¿Listo? Entonces, muy claro el tema, jóvenes. ¿Clarísimo? ¿Tienen dudas? Sí, profe, no, todo claro. Sí, señor, todo claro. Entonces, por favor, con Valentina, aprovechen estos 15 minuticos, se reúnen de manera sincrónica y establecen los temas. Si los que ya los tienen, felicitaciones. Los que no, ojo que ese es su examen final. ¿Listo, muchachos? Entonces, armen su grupo de 2 o de 3, no importa. De uno solo, pues, es duro. Es difícil hacer una investigación uno solo, pero si lo quiere hacer, hágalo, ¿cierto? Digamos que ese ya es como la decisión de cada uno de ustedes. ¿Listo? Mis estimados jóvenes, por el día de hoy dejamos así. Entonces, por favor, aprovechen estos 15 minutos y para la próxima clase voy a preguntar ya sobre la investigación que ustedes empezaron a hacer. ¿Listo? Valentina, Martín López, Esteban y señor Catama, les Sí, deseo señor. que tengan muy buen día y muy fin de semana. Cuídense mucho, Gracias, profe. cuiden sus familias y sigamos con ese mismo entusiasmo que vamos. ¿Listo? Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase. Lo mismo, profe Pelilla. Hasta luego, profe. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Ya. chao, jóvenes.